Cada vez escuchamos más hablar de inteligencia artificial y qué importante que esa inteligencia artificial esté al servicio de la ciencia, que mejore en cuadros quizá graves, en términos de algún tipo de enfermedad o deficiencia. Y está con nosotros Germán Supo, él es ingeniero, experto en procesos de innovación y también secretario de Cultura y Extensión de la UTN. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por estar acá. Bueno, innovación, ya sea desde la educación, también de la ciencia, todo forma parte de una innovación tecnológica que estamos descubriendo de a poco, los ciudadanos de a pie. Pero ¿cómo definirías a esta inteligencia artificial que tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero hagamos hincapié en esos puntos a favor, ¿no? Sí, es verdad, tiene puntos a favor, en contra, muchos detractores y muchos optimistas. Básicamente es la posibilidad de enseñarle a una computadora, digamos, entre muchas comillas, a pensar en función de información que uno le va dando. Eso es importante tener en cuenta porque la información que nos devuelve o las conclusiones a las que llega son en función de lo que nosotros le enseñamos, de la información que le dimos. Eso es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta porque siempre hay lo que se llama sesgo en la respuesta, que es en función de la información que nosotros cargamos previamente. O sea, indefectiblemente va a estar un poco afectado la conclusión o la respuesta que nos dé de aquella información con que nosotros nutrimos a esa computadora para que aprenda en función de datos que le dimos. Te voy a hacer una pregunta que no tiene trampa, pero a su vez vos me vas a decir, ¿cómo me preguntás esto? ¿Puede convivir la inteligencia artificial con el ser humano? Sí, yo creo que sí, totalmente. Yo creo que es una herramienta más como fue quizás el procesador en los 90 o la máquina de escribir, si querés, mucho antes. Es una ayuda, es una muleta que usamos para tener una mejor versión nuestra, pero desde ya que puede convivir y mejorarnos, sí. ¿Y cómo lo describirías en la ciencia? Digo, cuando hablamos de noticias que nos llaman mucho la atención, como el hecho de que alguna enfermedad del cerebro pueda llegar a resolverse, o que incluso haya quienes aprenden idiomas, otros lenguajes a partir de eso. Mirá, pienso que se habla mucho de este momento exponencial en el que estamos, donde los cambios son cada vez más rápidos y por tanto es muy difícil tal vez hacer una predicción a pocos años. Pero bueno, vos mencionabas esto de lo que es medicina, ahí hay ayudas o avances enormes. Hace poquito se publicaba un trabajo que hicieron en la Universidad de California sobre un implante neuronal que ayudó a una persona, un hablante que hacía 30 años o 20 años había tenido un accidente cerebral y no podía articular palabras entendibles, a que esas palabras que él intentaba mencionar, la inteligencia artificial pudiera entender cuáles eran ellas y traducirlas en sonido. Sobre todo más interesante porque este era un hablante nativo latino, español, pero además tenía como segunda lengua el inglés. Lograron que entrenar al implante neuronal que tenía para que no solamente pudiese predecir cuál era la palabra que esta persona quería decir, sino que le enseñaron a distinguir entre dos lenguas diferentes, como es el español y el inglés, con toda la complejidad que eso tiene, porque son dos lenguas que tienen estructuración completamente diferente. Y los lingüistas dicen, por ejemplo, que nosotros cuando aprendemos una lengua desde nuestro nacimiento, de alguna manera no estamos determinados, pero sí condicionados a cómo entendemos el mundo. O sea, nuestra concepción del mundo está en función de esa lengua materna que adquirimos. Por eso los hablantes bilingües, desde que son chiquitos, tienen una concepción mucho más fluida, quizás, tienen una mente un poco, a veces dicen, hasta más abierta. En esto que te comentaba, detectaron que a nivel neuronal, algo que no se conocía hasta ahora, el proceso no difiere mucho de esta persona que aprendió un idioma 20 años después que de un chico o una chica que aprendieron desde nacimiento dos lenguas en paralelo. O sea, los avances que podemos tener son impredecibles. Bueno, yo me reí el otro día porque estaba viendo un video de Messi hablando en inglés en una conferencia de prensa del Inter de Miami. Y decir, Leo no sabe ni 4 palabras y estaba hablando como si fuese un inglés de toda la vida. Te quiero preguntar, para la gente que no, o le tiene miedo, o no sabe, o es ignorante,
Tiene un celular. ¿Qué es lo que le recomendás lo primero que tiene que hacer para empezar a relacionarse, para empezar a indagar, a escarbar un poco lo que es la inteligencia artificial? Mira, yo creo que charlamos recién, la versión de celular de ChatGPT, la 3.5, que es gratuita, no te requiere ni siquiera que te logues. La descargas en tu celu gratis y la puedes usar. Y es una gran ayuda. Uno dice, bueno, a veces en lugar de googlear alguna cuestión, algunos temas, podés pedir una información un poco más elaborada que simplemente buscar qué dicen algunos portales o qué dice Wikipedia sobre algo, que te dé algo un poco más elaborado o que te dé un poco más acomodado a lo que vos necesitás. Es una herramienta que nos ayuda no a pensar por nosotros, pero sí a reducir quizás el tiempo de trabajo que a veces nos lleva a elaborar cosas que no tienen demasiado valor agregado en sí, sino es poder bajar una idea que es nuestra, pero nos ayuda a hacerlo más rápido, o a poder entender un concepto que quizás lo que vemos en Wikipedia no nos termina de entender, entonces podemos pedirle directamente, como a un profe, explícamelo como si fuera una persona, qué tal, y realmente lo hace muy bien. Hay que tener cuidado con lo que preguntamos y siempre hay que chequear por otro lado, porque a veces la información puede, como esto que les decía, puede estar sesgada, o la respuesta que nos puede dar está en función de con qué aprendió esa inteligencia. Muy interesante. Germán, muchas gracias por venir. No, por favor. Un placer. Gracias a ustedes. Cambiamos.